Doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción C3. Aquí de nuevo con ustedes, dándole las gracias a todas esas personas que se han comenzado a suscribir en estas últimas entregas y pidiéndole a aquellos que aún no lo han hecho y que ven nuestro contenido, pues que se suscriban. Y a aquellos que, bueno, todavía siguen aferrados o les gusta su televisión, recordarles que nosotros nos vemos por Teleradio América 1 y Teleradio América en los canales 79, 12 y 45. Señores, dirán que uno es, los gobiernistas dirán que uno es en buen dominicano azaroso, pero así le llaman al que dice la verdad, otros le llaman bocina, otros le llaman como sea, porque esto es a conveniencia. Pero lo cierto es que nosotros hicimos un trabajo bastante reciente, creo que hace 2 o 3 días, sobre las construcciones del paso a desnivel y las restantes que faltaban por revisar y por reparar por un defecto de construcción que se repetía en varias obras. O sea, lo de dejar las losetas que después se dijeron que eran ornamentales sin ningún tipo de anclaje a las paredes de roca que tienen atrás, o una viga transversal que la presione y la soporte en sitio. Por lo cierto es que hoy vemos una publicación de Roberto Cavada, de la autoría del periodista José Acosta, abril 3 de 2024 a las 11:52 am. Dice: continúa trabajo en desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez. Y ahí sale una foto de, bueno, todavía hay varilla en cuera, piezas sin encementar. Así lo dice: aún quedan varillas, tornillos, entre paréntesis, sin protección en la vía oeste-este, que fueron ancladas a las rocas. Continúan los trabajos en el túnel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez, luego de que este fue habilitado la semana pasada, entre paréntesis, vía este-oeste. Este miércoles RC Noticias visitó el desnivel y pudo contactar que aún quedan algunas varillas, tornillos, entre paréntesis, sin protección en la vía oeste-este, que fueron anclados a las rocas. 400 millones y casi 5 meses después, tenemos varilla en cuera y tornillo. Es la única obra que se ha revisado y que se ha reparado. Nosotros subimos a las redes video e hicimos comentarios en el programa de radio Somos Pueblos Radio, a cuyo elenco pertenecíamos antes de que se finalizara con el programa, que ahí había una sola persona trabajando. Bueno, miren, a mi diestra arriba, pues pueden ver el video de ese pobre infeliz trabajando por la noche solito ahí, bregando su varilla. Y yo personalmente dije que si él era el único que estaba trabajando, por los 400 millones había que dárselo a él, porque se lo había ganado, estaba solo, como ustedes lo ven ahí en ese video. La cosa es que esto ya tiene otro nivel. Pasamos de entregar obra grado a grado, pero se hacían, a sobrevaluación de obra, pero se hacían, al nivel Dios, como dicen en las redes. Se sobrevalúan y ni siquiera se terminan, o no se hacen. Yo me río, señores, miren, para no llorar, porque de verdad, miren, hay un límite lógico que no se puede sobrepasar, que es cuando una gente mala te dice: no, hasta ahí no se puede. Oigan, yo nunca pensé que yo iba a estar vivo por una cosa como esta, que la obra
que la obra ni siquiera se terminara o que se entregara sin terminar. No, yo nunca pensé que iba a haber una cosa así. Miren, lo más cercano que yo llegué a eso fue las obras que inauguró Leonel en el 2012, desesperado cuando se creó el déficit fiscal de 187.000 millones de pesos, que Leonel andaba inaugurando obras como loco, que no estaban equipadas, no estaban terminadas, etcétera, etcétera. Y que tenemos que añadir que cuando pasó Danilo, creo, no puedo asegurarlo, pero creo que la terminaron. Ahora, esto es nivel Dios, porque esas obras se encontraban en sitios, parajes, pero estamos hablando de un paso de nivel, óigame bien, que se encuentra en la 27 de febrero, esquina Máximo Gómez. No hay forma de usted cruzar el área céntrica de la ciudad de Santo Domingo si usted pasa por ahí. Y esta gente, ahí, duraron 5 meses casi para arreglar 50 metros de loseta. 50 metricos de loseta. Y aquí es donde se agrava la situación. Precisamente para ese tipo de problemas se tomaron prestados 300 millones de dólares para desastres. Eso es un desastre de marca mayor. Ahí murieron 9 personas en noviembre pasado. 9. Porque los Z le cayeron arriba. Los Z que no solo dan suelta en ese paso a desnivel, como ya dijimos. La loseta tan suelta en todos los sitios donde te ve esa loseta gris puesta. Esa enorme loseta. Eso significa que en línea, cuando usted pasa ese paso a desnivel, si usted se mete en pasa por el de la Tiradentes, se va a dar cuenta que está la misma loseta suelta en el de la Tiradentes. Y si usted sigue más para adelante, como usted va por arriba, no va a coger túnel que va del Ortega C hasta la UAS prácticamente. Usted va a pasar por arriba ese. Pero cuando usted vaya a entrar al túnel, ahí el Abraham Lincoln con 27, para salir después de la Churchill, usted se va a dar cuenta que está la misma loseta suelta también ahí. Y que donde se cae precisamente donde la loseta está suelta y no hay nada arriba que la soporte. Entonces ahora fíjese el nivel de esto, porque aquí es donde se pone feo esto. No solo no podemos confiar en lo que se hizo antes, tampoco podemos confiar en la reparación ahora. ¿Por qué? Porque si los muchachos tienen ni siquiera terminación dar, ¿qué nos garantiza a nosotros que eso se fijó bien ahí? Díganme. Ya ni siquiera eso podemos garantizar, que la reparación, que con la reparación la obra quedó reparada. Oiga, 400 millones de pesos por 50 metros de loseta. 400 millones. Pues usted está oyendo. Pero no se vaya muy lejos. Este gobierno entregó un puente de, yo creo que fueron 30 y pico de metros. Y la obra se valoró en 82 millones de pesos. Estamos hablando de 2 millones y pico, casi 3, oiga, por cada metro. Y eso es en un campo. En un campo, un puentecito de 30 y pico de metros. 82 millones de pesos. Y tampoco se puede pasar por el puente. Porque si se cae, porque si esto lo hacen ellos aquí en el Distrito Nacional, imagínense, mire, estamos hablando del puente de Peralvillo, para los que no lo conocen, miren, aquí tienen la publicación a mi derecha arriba, 82 millones de pesos, y eso que tenemos la dicha de que esta obra la terminaron y la entregaron. Óigame, mire, yo nunca pensé que iba a estar vivo por una cosa como esta, pero esto está a nivel Dios ya. No estamos diciendo en el momento que los otros lo hicieron, eran angelitos, ni que no hicieron lo de ellos. Pero precisamente el hecho de que eso que hicieron de Abrura esté suelto, también es de este gobierno. También es de este gobierno, así de sencillo.
también es de este gobierno, porque ellos son los que tienen la administración de la justicia también. Y dicho sea de paso, estos llegaron más lejos. Estos controlan Ministerio Público, Suprema Corte y Tribunal Constitucional. O sea que si lo que ellos dicen que lo hicieron mal tan suelto, también es por ellos. Pero señores, miren, yo ya ni siquiera sé qué decirle. Ahora me da miedo a mí montarme en el metro del Alcarrizo cuando lo acaben. ¿Usted se imagina que hayan hecho una gracia de ti y dejen una tuerca de una de esas vigas sueltas en ese metro? Ahora tengo yo miedo. Sin relajo, tengo yo miedo. Pero díganme usted, ¿y cuántos de nosotros que vivimos aquí en el Distrito Nacional no hemos cogido ese paso de nivel? ¿Cuántos de nosotros no cogemos nosotros? Y si esta es la manera en la que estos tipos van a reparar eso, esto está... Yo ni siquiera sé cómo llamar. Yo ni siquiera sé cómo llamar este desastre, señor. Yo de verdad que no sé. Obra recién entregada. Por ahí anda un video también de la parte de abajo, la estructura separada. Anda otro video en las redes de que parte del túnel, del techo, se está desmoronando y está cayendo en la vía, que hicieron un allantigo por la noche. El teleférico, señor, el teleférico recién inaugurado, el de Santiago, se le fue la luz. A nosotros nos mandaron el video de una familia que fue a montarse en el teleférico, que da en el teleférico. Bueno, guardando las discreciones, ahí tienen el video en pantalla de esa gente que da ahí porque se le fue la luz al teleférico. Inaugurado, recién inaugurado. Lo cierto es que ya la estructura pública, viales y de transporte, sin exagerar, se han constituido en un peligro público. En un peligro público. Se han vuelto peligrosas. No solo la que esta gente está reparando, sino las otras que quedaron de revisarla porque se armó una comisión que no ha dado ningún tipo de información sobre cualquier tipo de revisión de las otras obras que se supone que se iban a revisar. Las inundaciones se han vuelto un negocio tremendo. Se deja que se inunde el sitio, no se repara el alcantarillado, no se retire el sobreasfaltado de la calle en las áreas donde el agua va a transitar para que se inunde. Y tenemos la justificación de reparar, pero vamos más lejos. Ya ni siquiera hay que reparar. Ya ni siquiera hay que reparar porque se están pidiendo préstamos de 300 millones de dólares que cuando se hacen efectivo y se da el daño a reparar, no aparecen los 300 millones de dólares. ¿Usted sabe de cuánto estamos hablando? Estamos hablando mal contado de 18 mil millones de pesos, así de sencillo. 18 mil millones de pesos que no han hecho acto de presencia. Bueno, ese paso a desnivel tiene 5 meses reparándose. El parqueo de la José Reyes, por ejemplo, en la zona colonial. Ese parqueo se cerró, duró como 2 años y pico cerrado. Ahora lo desbarataron entero. Para lo que había que hacer era repararlo. Ahora lo desbarataron entero. Digo, para reconstruirlo otra vez. Van a hacer un parqueo nuevo. Más dinero gastado. Cuando lo que había que hacer era reparar la estructura. Entonces, esto se ha vuelto un negocio. Siempre ha sido un negocio. Pero la parte que ya salió de contexto, la parte que llegó a un punto de crueldad, llegó a un punto de poner en peligro la vida humana, esta yo no la conocía. De verdad que yo no la conocía. Ya esto está de muñequito, señores. Esto está de muñequito. Y para cerrar, para que se tenga una idea,
Esto no tiene límite. Nosotros vimos un video del recién inaugurado puerto, primera etapa, del puerto de Cabo Rojo, donde un pedazo de ese puerto se cayó. Se cayó. Y eso es una obra que recibió un crucero. ¿Ustedes se imaginan que uno de esos cruceritos, una familia de cruceristas, hubiera estado encima de ese pedazo que se cayó? ¿Cuándo se cayó? Se acaba el turismo en la República Dominicana, porque eso es una obra que quien estaba recibiendo a los turistas era el mismo presidente de la República. Se acabó el turismo en la República Dominicana. Como bien parece que se está forzando para no acabarlo, porque los cruceros no han podido llegar ninguno a tiempo. Ellos prometieron un crucero mensual y ya vamos a cuántos meses del primer crucero que no ha vuelto ninguno. Y creo que se ha complicado la cosa a raíz de ese mismo video con ese pedazo de puerto que se cayó. Nadie que quiera preservar su línea turística y preservar su turismo y preservar su reputación como línea turística va a traer turistas, cruceristas a un puerto donde los pedazos se le caen recién inaugurados. Así que, señores, miren, ya yo no sé ni qué decirle, porque decirle a un ciudadano que no coge un paso a desnivel, como es el tránsito hoy en día, principalmente en la 27 de febrero, es una cosa fuerte. Pero es que yo no tengo otra cosa que decirle. Yo ni siquiera sé qué otra cosa decirle. Nosotros nos cansamos de denunciar lo de los túneles, el fallo sistémico de ellos, donde quiera que se repitió el diseño de ese paso a desnivel, estamos en riesgo de muerte, de que esas losetas se suelten. No solo por agua, sino por cualquier impacto por encima, que no lo dijo solamente Roberto Pichardo. Si ustedes quieren, lo pueden ver en la entrevista que le hizo Edith Feble al en ese entonces presidente del CODIA. En el año 1999 llevaron un informe de que ese paso a desnivel había que repararlo porque se movió una de las losetas y no le hicieron caso. Lo iba a recibir Leonel Fernández de Andino Peña y no lo recibieron. O sea que desde ese entonces está ese marco ahí oculto, ese diseño, y nadie le ha puesto la mano a eso. Ciri de León está encabezando una comisión que no ha dicho nada de eso. Nosotros personalmente, Ciri de León, cuando salimos de la entrevista en Somos Pueblos Radio en noviembre del año pasado, si mal no recuerdo, le preguntamos que cuándo iban a rendir el informe de las obras que había que reparar, y desde ese entonces nosotros no tenemos conocimiento de ningún informe. Ya estamos en abril del año 2024, estamos hablando de noviembre del 2023. Así que a Dios que reparta suerte, mis hijos. Como dije, es muy fuerte decir a una gente que no coge un paso a desnivel en la 27 de febrero, pero yo no sé qué más decir. Yo no sé, porque es que no hay garantía de que una de esas losetas no le caiga arriba, porque una guagua no le dé a la pieza arriba y esta ceda con todo, porque no es solo agua y ellos no están por corregirlo. Así que mis hijos, presínense si van a cogerlo, rueguen a Todopoderoso que lo proteja, y si ustedes ven que cae agua, no lo cojan, no lo cojan. Yo les recomendaría no cogerlo como quiera, pero eso es yo mismo que se lo estoy diciendo a ustedes, para evitar los tapones, llegar a tiempo. Tengo que admitir que me voy a haber tentado a cogerlo, pero eso es lo que tenemos. Y más con el desorden en el tránsito, el caos del tránsito que tenemos, que aquí los motores hacen lo que quieran, las guaguas hacen lo que quieran. Hay que decirlo, está mucho peor. Está mucho peor. El tránsito vial ha pasado a ser el trastorno vial, el castigo vial, la tortura vial. Pero nada, por lo pronto, cuídense de esos pasos a desnivel, mis hijos. Cuídense de esos pasos a desnivel, para que no perdamos más vida humana. Y que el Señor me lo bendiga.